¿Y qué vamos a encontrar en el mediastino superior? Bueno, entre tantas cosas vamos a encontrar al timo, vamos a encontrar grandes vasos, etcétera, 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 ¿no? Esta es una vista sagital, es un plano sagital visto desde la derecha, ¿no? Desde el lado derecho, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el plano sagital y vemos pues hacia la parte superior, el mediastino superior, vemos una serie de elementos importantes, ¿no? Perdón, esta es una vista, este es un plano sagital del lado izquierdo, perdón, del lado izquierdo, ¿ya? Del lado izquierdo. En el otro plano sagital, del lado derecho, vamos a ver mejor el mediastino superior. Ahí está, ¿no? Ahí vemos claramente, dentro de los grandes vasos, vemos a la vena cava superior, ¿no es cierto? Vemos la vena ácigos, cómo desemboca en la vena cava superior. Vemos al esófago, ahí está señalado el esófago. Por si acaso la vena cava superior está señalada como grandes vasos, ¿ya? Pero es la vena cava superior. Repito, el esófago nuevamente. El esófago es el más posterior de todos los elementos y delante del esófago la tráquea, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar fundamentalmente en el mediastino superior. Voy a regresar al corte, al plano sagital del lado izquierdo. Es decir, voy a retroceder la diapositiva. Ahí está. Ese es un plano sagital del lado izquierdo. Y ahí lo que se ve perfectamente es la aorta, ¿no? La arteria, el callado de la aorta, ¿no? O sea, aparte de que la aorta hace su curvita, el callado de la aorta. O sea, ahí donde dice grandes vasos, está señalando la aorta, ¿no? Y hacia adelante, en la parte más anterior de este mediastino superior, vamos a encontrar al timo, ¿no? Cabe señalar de que el timo es no es una glándula, suelen decir que es una glándula, pero eso no es un concepto correcto. El timo es un órgano linfoide, ¿no? Es un órgano linfoide, ¿no? Así como los ganglios linfáticos, así como el vaso, ¿no? Es un órgano linfoide. O sea, es un órgano productor de linfocitos, sobre todo en los niños, ¿no? Los niños. Porque ya cuando uno llega a la adolescencia, ¿no? Ya el timo va involucionando, ¿no? El timo va desapareciendo. Hasta que en el adulto ya prácticamente no lo encontramos o encontramos simplemente un pequeño rezago, ¿no? Entonces, básicamente el timo lo encontramos en niños, ¿no? Pequeños, ¿no? Muy bien. Eso es lo que respecta al mediastino superior. Ahora, pasemos a ver el mediastino inferior. Esto nuevamente es un plano sagital visto del lado izquierdo y ahí vamos a dividirlo en tres partes, ¿no? Mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Por ejemplo, en este plano sagital del lado izquierdo, en el mediastino anterior, ahí vamos a ver el timo, nuevamente, el timo. En el mediastino medio, que quizás es la parte más importante del mediastino, vamos a encontrar el saco pericárdico, ¿no? O sea, todo el pericardio, lo que envuelve al corazón. Tema que ustedes van a revisar en su clase remota que van a tener con el doctor Barriga. Y en el mediastino posterior, ahí vamos a ver la aorta, por ejemplo, la aorta descendente. Ahí también vamos a encontrar el esófago, ¿no? Ese es el mediastino posterior. O sea, el mediastino inferior se divide en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior, ¿ya? Repito, este es un plano sagital visto del lado izquierdo. Bueno, está de más decirle la caja torácica. Ustedes ya saben que está conformada por el esternón en la parte anterior, hacia los costados las costillas, ¿no? 12 pares de costillas, y hacia atrás la columna vertebral
dorsal, ¿no? Dorsal o torácica. Eso ya ustedes deben haberlo visto en la primera clase. ¿Por qué traigo a colación esta diapositiva? Porque ahí vamos a ver que hacia los lados vamos a tener los espacios pleuropulmonares, ¿no? El espacio pleuropulmonar derecho y el espacio pleuropulmonar izquierdo. Se le denomina espacio pleuropulmonar porque ahí voy a encontrar pleura y pulmones. Pleura y pulmones. La pleura es la membrana serosa, ¿no?, que envuelve los pulmones, y los pulmones, pues, es el órgano, pues, fundamental de la respiración. Un órgano vital, bueno, son un par de órganos vitales y que cumplen la función, pues, de oxigenar a la sangre, ¿no? Ya algo de eso vamos a hablar después en la clase. Es inevitable en este segmento de tórax, es inevitable hablar de un poquito de fisiología, ¿no? Tanto cuando desarrollamos esta clase, que son digamos, una de las partes más importantes es el pulmón, y en la clase que el doctor Barriga va a desarrollar, es inevitable hablar de un poquito de fisiología. Le rogaría, por favor, que hagan lo mismo que estoy haciendo en este momento, poner en silencio su celular o apagarlo en su defecto, ¿no? ¿Ya? Por favor. Bien, vamos a empezar viendo el concepto de pleura. La pleura es una membrana mesotelial, también se le puede considerar como membrana serosa, que cubre a toda la superficie pulmonar, cubre también las cisuras, es decir, las divisiones que tiene el pulmón, tanto el derecho como el izquierdo. Eso se llaman cisuras interlobulares, porque separa el pulmón en lóbulos. También recubre por dentro la superficie interna de la pared torácica, y también recubre por encima, por la parte superior, al diafragma, ¿cierto? Entonces, ya ustedes podrán intuir, por todo lo que recubre, que vamos a tener dos tipos de pleura. Una pleura que recubre propiamente el pulmón, ¿no?, que es la pleura visceral, y una pleura que envuelve todo el continente, o sea, todo lo que rodea el pulmón, pared torácica, diafragma, ¿no? Y esa sería la pleura parietal. Es la misma membrana, sino que tiene como dos partes, ¿no? Dos partes, pero que están continuadas, ¿no? Es la visceral, que está pegada al órgano, a los pulmones, y la parietal, que está adosada a toda la pared torácica y en la parte superior del diafragma, ¿ya? Ahí tienen ustedes justo lo que les decía. La pleura está dividida en pleura visceral, que envuelve al órgano, envuelve al pulmón, y la pleura parietal, que por dentro tapiza a la pared, ¿no? Tenemos la pleura costal, la diafragmática, la mediastínica y la del vértice, ¿no? Entonces, para que entiendan un poquito el concepto, miren, este es el pulmón derecho, ¿ok? Acá en esta zona, en la parte medial del pulmón, la cara del pulmón que mira al mediastino, por eso que se llama cara mediastínica, voy a tener una serie de elementos que van a ingresar y van a salir del pulmón. Esto se conoce como ilio. Los elementos. No es película. ¿Ok? Entonces, para que entienda de que la pleura es una sola, le voy a dibujar cómo es que se configura la pleura. Miren, voy a hacerlo, pues, separadamente exagerada las pleuras, ¿ya?
cristal que tapiza la pared, llega aquí al ilio y miren lo que hace, se refleja, regresa y envuelve al pulmón. Esa sería la pleura visceral. Igualito, llegamos nuevamente al ilio y se vuelve a reflejar, cubre el diafragma y listo, se acabó. Es la misma membrana, ¿cierto? Sino que a nivel del ilio se refleja quiere decir cambia de dirección. ¿Estamos? Ok, ese es el concepto de pleura, es la misma membrana. Ahora, a esta pleura visceral que recubre el vértice del pulmón será el último acápite, ¿no? La pleura del vértice. La que recubre el mediastino, o sea, la parte de la cara medial, es la mediastínica. La que recubre el diafragma, o que mira hacia el diafragma, será la pleura diafragmática. Y la que mira a las costillas será la pleura costal, ¿no? Esta de acá, el vértice del pulmón, la punta. ¿Ok? Listo, se acabó. Sencillito. ¿Ok? Bien. Bueno, ahí tienen ustedes una vista de las dos pleuras, ¿no? La pleura parietal está pegada a la pared torácica, al vértice y al diafragma. Y la pleura visceral está pegada al órgano. ¿Ok? Es más, cuando uno diseca pulmón, uno extrae el pulmón y ahí está la pleura visceral, bien pegada al órgano. Claro, uno puede expulirla, ¿no? Puede sacarla, pero a veces al sacarla uno arranca parte del tejido pulmonar, ¿no? O sea, la pleura visceral está bien adosada al pulmón, a la víscera. En cambio, la pleura parietal está adosada a la pared. Entonces, entre las dos pleuras, entre la parietal y la visceral, hay un espacio que se llama espacio pleural. Espacio pleural, ¿no? Así se llama, espacio pleural. Y que está ocupada, o ese espacio pleural está ocupado por una pequeña lámina de líquido linfoideo. Un líquido casi igual que el plasma, ¿no? Es un filtrado de sangre, es un plasma. Se llama líquido linfoideo. Una película de unos escasos milímetros, ¿eh? Ahora, bajo ciertas circunstancias patológicas quiere decir enfermedad, ese líquido pleural puede aumentar de volumen, puede incrementarse el volumen, pero eso es por un tema patológico, por alguna enfermedad. El propósito de esta clase, pues, no es una clase de patología ni de fisiopatología, pero hay un montón de enfermedades que incrementan el líquido pleural. Mayormente son enfermedades inflamatorias y dentro de ellas, en el Perú, la más frecuente sigue siendo la tuberculosis, ¿no? Por eso que un aumento del líquido pleural, lo que en clínica se conoce como derrame pleural, es casi sinónimo de una tuberculosis. Claro, puede ser un cáncer, puede ser una neumonía, puede ser una insuficiencia cardíaca, qué sé yo. Pero en el Perú, yo encuentro un derrame pleural, lo primero que tengo que pensar, tuberculosis. Es mi primera opción. Claro que eso tengo que asociarlo, pues, con otros síntomas, con la clínica, con la historia clínica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Pero lo más frecuente es tuberculosis. Es lo que antiguamente se le conocía como pleuresía, ¿no? La famosa pleuresía, ¿no? La gente antigua, que cuando digo gente antigua, pues yo me estoy hablando de gente mayor que yo, ¿no? O sea, yo tengo 62 años. Estamos hablando de gente de 70, 80 años, ¿no? Y que ha tenido tuberculosis.
no suelen decir, yo he tenido tuberculosis, ¿no? Porque es una enfermedad hasta cierto punto mal vista, ¿no? En su momento. Dicen, no, yo tuve pleuresía. Suelen usar ese término, ¿no? Un término muy antiguo. ¿Ok? Bien, entonces, el concepto, digamos, anátomo-patológico es que ese espacio pleural, que solamente debe llegar a unos escasos milímetros, puede aumentar. Y eso, ya en la actualidad, nosotros los médicos solemos llamarlo como derrame pleural. Derrame pleural, ¿no? Y dentro de los procedimientos diagnósticos, si yo encuentro un derrame, es decir, líquido, entre la pleura parietal y la pleura visceral, hay una acumulación de líquido que se puede ver a simple radiografía de tórax, ¿eh? En una simple radiografía de tórax yo puedo ver derrame pleural, tranquilamente. Es más, yo clínicamente puedo determinar si el paciente tiene o no un derrame. Pero ojo, para determinarlo clínicamente tengo que examinar al paciente y tengo que dominar todos los conceptos semiológicos de lo que es los signos y síntomas pulmonares, torácicos en este caso, ¿no? Entonces, si yo detecto un derrame pleural que por gravedad, el líquido suele irse a la parte de abajo, a la parte inferior, el derrame casi siempre es inferior, ¿no? Y casi siempre se aloja en este espacio, ¿no? En el seno costofrénico. Ahora lo vamos a ver, este espacio, este ángulo, ¿no? Seno costofrénico. Entonces yo agarro y punzo acá. Meto una aguja entre las dos costillas, siempre siguiendo el borde superior de la costilla, ¿no? Ingreso con una aguja y obtengo ese líquido pleural. Eso se llama toracocentesis, ¿no? Toracocentesis. Ingreso con una aguja, siempre por el borde superior de la costilla, porque si ingreso por el borde inferior de la costilla me puedo llevar el van intercostal, ¿no? Entro y aspiro y saco el líquido, ¿no? ¿Para qué saco el líquido? Bueno, si hay demasiado líquido, obviamente para descomprimir el tórax, o si lo que usualmente se hace es para mandarlo al laboratorio y ese líquido se le hace un análisis citobioquímico para ver qué diablos está pasando dentro del tórax. Listo, toracocentesis. Ya saben, si en el examen viene una pregunta, ya saben lo que es toracocentesis. Esa es la pleura parietal. Como ya les dije, está recubriendo toda la pared torácica, ¿no? Esto para que vean ustedes esos ángulos, ¿no? Ahí tenemos el seno costodiafragmático o costofrénico, también se le puede decir. Y ahí tenemos el cardiofrénico o cardiodiafragmático, que también se le puede decir. O sea, el ángulo que forma la pared torácica, las costillas con el diafragma, seno costodiafragmático. El ángulo que forma el mediastino con el diafragma, seno cardiofrénico, ¿no? Son los ángulos. Como ustedes verán, el seno costodiafragmático es un ángulo más agudo, ¿no? El costofrénico es un poquito más, el cardiofrénico es un poquito más abierto, ¿no? Más obtuso, ¿no? Usualmente los derrames pleurales los encontramos acá. Acá se acumula el líquido, en el seno costodiafragmático, ¿no? El pulmón, que debería verse así, se ve una línea así en la radiografía, todo esto velado. Velado quiere decir se ve blanco. Eso quiere decir que hay agua ahí, hay líquido. ¿Ya? ¿Perdón? Se ve blanco, claro, radiopaco sería, ¿no? Se ve blanco. Se ve velado, ¿no? Velado se le dice. Muy bien, esta es una vista del diafragma, visto desde arriba. Es decir, ¿qué hemos hecho en el mediastino y en los espacios pleuropulmonares? Hemos sacado los pulmones, hemos sacado al corazón y estamos viendo el diafragma, ¿no? Aquel músculo de forma de cúpula, ¿cierto?
que separa tórax de abdomen. ¿Ok? Y dentro de dentro de la anatomía de este diafragma, por si acaso el diafragma es un músculo esquelético, ¿ah? Es un músculo esquelético. ¿No? Ahí tenemos siempre la parte del tendón está en el medio, ¿no? Ahí tenemos la hojuela derecha, la hojuela izquierda, ese es el tendón, y en el centro la hojuela media, ¿no? Ahora, digamos, este detalle morfológico de que el tendón del diafragma está en el medio y las fibras musculares estriadas esqueléticas están en la periferia, vean ustedes, y en sentido radiado. Entonces, ¿eso qué característica le va a conferir al diafragma? Que cuando esas fibras se contraen, el diafragma desciende, baja. ¿Ok? Eso se da en el momento de la inspiración. Ya ustedes ya le van a enseñar, porque ya lo saben, que la respiración tiene dos momentos, ¿no? La inspiración y la expiración, ¿cierto? La inspiración es cuando el aire ingresa a los pulmones. ¿Y por qué ingresa? Porque el diafragma desciende, se contrae, desciende. En cambio, durante la expiración, el diafragma se relaja, el diafragma sube y se elimina el aire, ¿no? Esos son los dos momentos de la respiración. ¿Ya? Perfecto. Ahora vemos al diafragma desde el abdomen, o sea, desde abajo. Siempre el tendón en el medio, ¿no? Su tendón es central. Algunos le llaman centro frénico también, centro frénico. Y hacia los lados tenemos las fibras musculares, ¿no? Las fibras estriadas, ¿no? Tenemos las fibras externales hacia adelante, las costales hacia los lados y hacia atrás las lumbares, pero siempre dispuestas en sentido radiado, ¿no? Hacia la periferia. ¿Ya? Eso es justamente lo que provoca de que cuando el diafragma se contrae, desciende, y eso ocurre durante la inspiración. El nervio que le da inervación al diafragma es el nervio frénico, ¿no? Ustedes ya lo han estudiado cuando han hecho cuello, ¿no? ¿No han hecho cuello todavía? Bueno, ya les voy adelantando, ¿no? Las ramas cervicales C3, C4 y C5, los nervios espinales, se juntan y forman un nerviecito en el cuello que baja por delante de los músculos escalenos y se mete al tórax. ¿Ok? Baja al costadito del corazón y llega al diafragma. Se llama nervio frénico. ¿Ok? Le da inervación al diafragma. Por si acaso, esta inervación que le da el nervio frénico al diafragma es tanto voluntaria como involuntaria. ¿Ok? Es voluntaria porque uno en el momento que decida puede dejar de respirar y en el momento que uno decida puede empezar a volver a respirar de nuevo. O sea, uno puede regular voluntariamente la respiración. Pero en los momentos que estamos haciendo cualquier cosa, menos a la expectativa de nuestra respiración, por ejemplo cuando estamos durmiendo, el diafragma funciona solito, de manera involuntaria, ¿no? Entonces la inervación que le da el nervio frénico al diafragma es de dos tipos, voluntaria e involuntaria, ¿no? Eso lo van a estudiar en fisiología, ¿no? Y ya cuando hagan cuello, a cuello lo hacen en anatomía 2, creo, ahí ya van a ver el nervio frénico, su anatomía y su recorrido. ¿Ya? Perfecto. Esas ramas que ustedes ven ahí, esas arterias que salen de la aorta, este gran vaso que ustedes están viendo acá es la aorta, ¿no? La aorta ingresa o cruza, mejor dicho, del tórax al abdomen a través del hiato aórtico. El hiato aórtico.
así se le conoce como hiato aórtico, ¿no? Atraviesa. Y ni bien atraviesa la aorta, del tórax al abdomen, miren, salen dos ramitas, dos arterias, una a cada lado del diafragma. Son las arterias diafragmáticas, pues, ¿no? Son las arterias diafragmáticas que le dan irrigación al diafragma. Ahí se ve. El otro hiato que está delante del aórtico es el esofágico. Por ahí pasa el esófago. Nosotros, la otra abertura que ustedes ven ahí es el hiato esofágico, ¿no? Por ahí atraviesa el esófago. Y este orificio, que es un poquito más grande, es el orificio de la vena cava inferior. El orificio de la vena cava inferior, que también cruza del abdomen al tórax, ¿no? Bien. Ahí tenemos un par de columnas, que son los pilares. Estas dos flechitas de acá están señalando los pilares. Acá tenemos que une a los pilares el ligamento arqueado medio. Acá está el orificio de la vena cava inferior, como ya les había dicho. Muy bien. Vamos a ver ahora a los pulmones. Los pulmones son un par de vísceras de superficie lisa, cuyo vértice, o sea, la punta del pulmón, el vértice, sobrepasa la primera costilla. Es decir, si yo ingreso, por ejemplo, por encima de la clavícula, ingreso, por ejemplo, con un cuchillo, con un arma blanca, puedo punzar el pulmón, puedo dañar el pulmón. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el pulmón sobrepasa al nivel de la primera costilla. ¿Okay? La arteria subclavia, a ese nivel, la arteria subclavia le imprime un surco en su parte interna, ¿no? La parte interna del vértice. Hay un surco para la arteria subclavia ahí, ¿no? Y la base del pulmón o de los pulmones descansan sobre el músculo diafragma, como ya lo hemos visto, ¿no? Descansa sobre el músculo diafragma, siendo la base del lado derecho un poco más elevada, ¿no? Si uno toma una radiografía de pulmones, siempre el pulmón derecho va a estar un poquito más elevado. ¿Por qué? Por la presencia del hígado, ¿no? El hígado, que es el órgano de la glándula más voluminosa, ¿no? del cuerpo. Muy bien. Dentro de las superficies del pulmón tenemos la costal, la mediastínica y la diafragmática. ¿No? La costal, ya lo hemos dicho, es la superficie que mira las costillas, parte lateral. La diafragmática es la de la base, la que mira el diafragma, ¿no? Y la mediastínica es esta de acá, que mira hacia la parte media, hacia el mediastino, ¿no? Superficie costal, superficie diafragmática y superficie mediastínica, ¿no? Esas son las tres superficies de ambos pulmones, ¿ya? Bien. A ver, a esa señorita que está con su agüita, le pido un gran favor, pásele el agua a su compañera que está ahí detrás. Niña, mira, si quieres dormir, con todo respeto te lo digo, esta es tu casa a dormir. El sitio donde tú estás sentada es una carpeta, no es una cama, no es un sofá. Y en la carpeta se estudia, se atiende al profesor con el debido respeto y con la debida postura, más aún si eres una señorita, ¿ya? Es bueno de que desde allá aprendan a conducirse. A veces a mí me da mucha pena ver a ex alumnos míos